buenas. ¿Cómo estamos, Pepitos? Espero que estén bien, ¿eh? Acá estamos comenzando un día hermoso acá en mi ciudad, con lluvia, pero hermoso en sí. ¿Cómo están todos? Obviamente, ¿no? Al que le guste la lluvia, ¿no? ¿A quién no le gusta, no? Abajo, ¿se acuerdan cuando éramos chiquitos? ¿Sí? Te metías abajo los charcos. Ahora capaz que ya tenemos un poquito más de conciencia, ¿no? Por la corriente, pero bien, nos la pasábamos lindo jugando. Gente, vamos a ver un poquito lo que es Bitcoin. Vamos a pasar de Bitcoin a lo que tiene que ver con las top 100 y después nos vamos a ir a lo que hacemos todos los días nosotros, que es operar divisas, ¿no? En Forex, y obviamente vamos a ver también, ¿no? Alguna proyección del oro, de los índices, de alguna que otro par de divisas, alguna divisa en especial, cuál está fuerte, cuál está débil. Eso lo vamos a estar viendo como todos los días, donde día a día venimos operando de forma manual y de forma automática, ¿sí? Manual, obviamente con técnicas que voy, ¿no? Siguiendo el accionar del precio, que voy haciendo en vivo todos los días en scalping, y de forma automática con bots míos creados por mí, que suelo, ¿no? Compartirlos, ¿no? En algún video, y después la posterior semana los voy poniendo en vivo a trabajar en los mercados, ¿sí? Así que bueno, todo propio, hasta la música. Vamos a ver en un ratito algunos temas nuevos que les voy a seguramente compartir, creados para ustedes, sobre obviamente el trading, el planeta Pepe, y bueno, todo original, gente. Vamos a ver dentro del planeta, vamos a meternos un poquito, pero en este caso al planeta, lo que tiene que ver con el planeta Tierra, ¿sí? Acá estamos con el planeta Tierra, pero vamos a ver un poquito de las top 100. Top 100 estamos viendo en este momento. Vamos a ver lo que es las velitas horarias, una pequeña, ¿no? Sí, una pequeña caída, algunas que han remontado, retrocesos en algunas, otras van con la tendencia alcista. En cuanto a la semana, en cuanto al mes, vamos a ver, ¿no? Las top 100 en un rojito importante. Como digo siempre, no depende del proyecto en sí, ¿sí? Sino que depende de la caída de Bitcoin o ¿no? De la subida, ya sea por medio de un rally o de un dip, o por una subida normal o una caída normal, ¿sí? Pero las subidas bruscas, sobre todo, y las caídas bruscas, que son los rallies o los dips, como se llaman, eso puede encontrarse con ¿no? un por 2, un por 3, a favor o en contra de las top 100. ¿A qué voy con eso? Si Bitcoin cae de forma agresiva, un 5%, un 15 por 3, pues seguramente van a caer las top 100, ¿sí? Y si sube, también. Obviamente no todas de la misma manera, y acá ya no va a importar si el proyecto es bueno. Por eso te digo que siempre que te puedas pagar, pagate un poquito. Y si cae, no te asustes. Como digo siempre, si vos vas, ¿no? No sé, supongamos que sos fanático de comprar zapatillas, ¿sí? Y te vas a un shopping o a una casa de deportes, y vos ves que las zapatillas están un 30% de descuento. Las mismas zapatillas con el mismo, que en vez de que sea el broker, con el mismo vendedor de siempre, ¿no la vas a comprar o vas a sospechar? ¿Sí? Suponerle la misma caja, la misma, ¿no? Obviamente que la compré. Entonces, cuando cae, es lo mismo acá. Lo que pasa que, obviamente, el miedo, ¿no? ¿No? Por eso casi siempre cuando cae, decimos que el precio cae por ascensor y sube por escalera, ¿no? Porque suele subir despacio, y cuando cae sobre todo en los dip profundos, un ascensor que encima con una tijera le cortas el cable, ¿no? Pero bueno, lo importante es que cuando caen las cuchillas, agarrar acá abajo las compras, ¿sí? Y si ponerle acá, no retiraste nada y sigue cayendo, no le pongas el 100%, metele un 20, un 30, ¿sí? Para después ir promediando. Y la suma de esa grilla que vas armando, vas a estar con algunas moneditas por encima de lo comprado y otras por debajo, pero el promedio tiene que ser positivo, ¿sí? Y siempre pasate a una moneda estable, un resto. ¿Para qué? Para hacer lo que hacemos nosotros todos los días, operar, por ejemplo, en los mercados de Forex, ¿sí? Con ganancia de las criptomonedas, ¿sí? No es mala idea. Bien, gente, me voy a ir a Bitcoin. Estamos, Bitcoin. ¿Qué tenemos acá? A ver. Mira vos, compresión, tranqui hoy, vamos a ver, viene una compresión. Recuerden que, como digo siempre, ¿no? Bitcoin viene, bueno, lo sabemos todos, pero para que recuerden, hace ya un par de meses que estamos consolidados, pero viene
¿no? La tendencia que tuvo fue tremenda, estuvo en los 10, en los 15, perdón, prácticamente 17, 15, y miren lo que subió en un par de meses, ¿sí? Obviamente después del halving se esperaba una subida, ¿no? Un rally, como quien dice, todavía no, veremos si en octubre, como decimos, en octubre, noviembre, diciembre, Bitcoin toca los 80, 90, 100, ¿no? Veremos. Por ahora estamos en una compresión, que es esta última compresión sobre una ampliación, ¿sí? General, ¿sí? Bien, vamos a meternos dentro de la velita diaria, ¿bien? Sale bien todo, ¿no? Sí, bien. Ahí está. Uy, se me salió la... A ver ahí. Ahí está, ahora sí, bien. Parezco un enano, en la mitad de la cara, sale bien. Tenemos dentro de lo que tiene que ver con Bitcoin, las velitas, la compresión. Ven que hay altos y bajos que van a un punto común. Me voy a meter con la lupa a ver la velita rapidito, donde estamos viendo rechazos por encima y por debajo, ¿sí? La vela de hoy, fíjense lo que hizo la vela de ayer, fue alcista, fue bajista, terminó con un doji, con una mecha agresiva hacia la baja, donde sigue respetando este patrón de compresión, ¿ven? Ahora, el POC, que sería la zona donde interactúa el precio, es esta zona del medio, ¿ven? El precio está por encima y por debajo. Entonces, como te explicaba ayer con la libra ayer, ¿no? El buen ejemplo donde vimos que 30 pip te podía hacer en varias oportunidades, por ejemplo. En este caso, en Bitcoin, estamos en un POC donde la sensación está bárbara, porque si esto se mantuviese, miren cómo viene, ¿no? Si vos ves que viene así, ¿no? En velas diarias, supongamos que las velas diarias son horarias, o de 15 minutos o de 1 minuto. Bueno, si la distancia, ¿no? De acá y acá a vos te interesa, busca compras o busca ventas en los extremos de esta compresión, y sobre todo busca más la compra o la venta que sea a favor de la tendencia como viene. En este caso, si viniese bajista, tirale, ¿no? Un poquito más en ventas, ¿sí? En las compresiones, ¿sí? Bien, vamos a ver vela diaria. Miren de fondo, ¿qué se escucha? Uno de los temitas del Planeta Pepe, creado por mí, Si les gusta, escucha. Subite a la nave, vamos. Bien, me voy a la velita de 1 hora. Vamos a meternos, cuando abramos las velas de 1 hora, dentro de este cuerpo que tiene 24 velitas, pero todas menos esta, obviamente, porque esta es la de hoy. La de hoy todavía no se completó para ser diaria, ¿sí? Es la diaria, pero con un par de horas, ¿sí? Me voy a meter dentro. Escucha. Dale. Bien, ahí estamos compresiones, y dentro de las compresiones estamos viendo un choricito acá, ¿no? Como decimos, mira, voy a marcar acá, dentro de parte del día de ayer y hoy, ahí está, ¿ven? Esto lo podés ajustar, son zonas subjetivas, ¿no? Marcadas por uno cuando las va viendo, que inclusive las tenés que ir modificando, ¿bien? Y la aceleración, por ejemplo, ven ahí hay una aceleración, tenés que ir marcándola porque sirve para cuando rompe, ¿no? Si te sirve para una operación, una orden pendiente, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos por ahora, tranquilo el precio, H1, vamos a ver velas de 5 minutos, podés operar estos rangos, ¿sí? En Pepe consolidado, y ahí estamos, por ahora está haciendo altos y bajos en los últimos minutitos, velas de 5, rompiendo hacia arriba y respetando esta aceleración, ¿ven? 1, 2, 3 toques hizo, seguramente va a venir a romper este boss, como le llaman algunos, si tomás esto como tendencia, para venir a visitar este alto que está acá, veremos qué pasa en un rato, ¿sí? Por ahora estamos recién saliendo, donde la sesión de Nueva York le quedan todavía 5 minutos. Estamos dentro de la sesión de Londres, que continúa sobre la de Nueva York, ¿sí? Escucha. Vamos a volar con Forex y criptos, sin parar. Dale. A ver si anda esto. Vamos a mandar acá un mensajito. Ayer, antes de ayer, ayer, decía, no sabía que era antes de ayer y antes del de ayer, decía el jueves, el viernes, no sé si es jueves, pero el viernes, lunes, martes se nos cortó internet, gente. Por suerte seguimos en la otra plataforma, que algunos se pasaron a la otra plataforma, pero igual acompañen en esta, ¿sí? Para que se vaya sumando el algoritmo también, ¿sí? Para que nos vaya, si se suma el algoritmo al vivo estaría bárbaro. Hola algoritmo, ¿cómo estás? Así nos da una mano. Recuerden que no hago publicidad, solamente ustedes me pueden dar una mano, así que ojalá que estén bien, gente. Hoy les traigo, bueno, primero vamos a pasar un ratito a lo que tiene que ver con el índice, y les traigo algo que les va a gustar.
¿Y qué será, che? Y bueno, a los Pepe que me acompañan les va a gustar. La idea, ayer estuve armando algo, ¿sí? Seguramente alguno estuvo. La idea es tratar de... Párate, a ver, vamos a ver acá. Se cortaba internet. El hombre del misterio, ¿viste? No decía nada, no, la idea es esta. Vamos a tratar de operar de forma manual, de forma automática, como todos los días, pero a la vez, para el que no sabe operar o para el que está buscando alguna alerta, no señal, alguna alerta, le voy a compartir una plataforma, una de las que ahora estoy probando, por ejemplo, cómo funciona, por ejemplo, un par de plataformas nuevas, ¿sí? Que no viene al caso de eso, sino que estoy aprovechando y puse un par de indicadores y algún bots para que me vaya marcando algunas señales, que más que señales son alertas de distintos pares que los podemos ir viendo, y si a ustedes les conviene, según, obviamente no te va a meter porque dice compra, ¿no? Ni porque dice venta, pero si está a favor de la tendencia, si estás cerca de una zona de order block, de un imbalance, o si, no sé, ves alguna señal, ¿no? Una estructura que te interesa mayor para meterte en una menor, bienvenido sea. Así que vamos a ver si me acuerdo de hacerlo todos los días, de ir viendo eso, a la vez, si tenemos la oportunidad de meternos como siempre, de forma manual lo haré, y también, obviamente, con los bots que voy creando. ¿Sí? En este caso estamos todavía con el bot, la bolingueadora de Pepe Mila, que ayer quedó abierto y obviamente que lo cerré. ¿Sabés cómo lo cerré? En positivo, qué grande. Obviamente me llevó un tiempito porque se fue para arriba, pero estuve haciendo unos promedios donde iba pagándome y obviamente iba restando. Ahora después les muestro donde no fue la gran cosa, pero por lo menos cerré por encima de la tabla, ¿sí? De la tabla sería cuando es algo que es que no ganás ni perdés, pero que perdiste tiempo. Muchas veces vale perder tiempo para salir en tabla y muchas veces sí, porque es experiencia vivida en el medio del campo, en el medio de la cancha, ¿sí? Otras veces no, para hacer $1 y decir, bueno, pero no aprendí nada y estuve rezongando, hubiera cerrado con los 10 que tenía al principio, ¿no? Muchas veces por quedarte esperando un poquito más, terminás perdiendo mucho más. Así que eso tenés que pensar, ¿no? Ponerlo en la balanza de tu psicotrading y gestión de riesgo, ¿bien? Así que, gente, me voy a ver el índice, pero recuerden que cuando pasemos al MT4 les voy a mostrar... el MT4 les voy a mostrar las bolingueadoras de Pepe Mila, seguramente abrió alguna operación, cómo cerré las operaciones manuales, ya el bot no funcionó mal, lo apagué y me metí yo, ¿no? Como siempre con alguna técnica mía, de las que en dimensión 2, sobre todo 3, van a empezar a aprender para poder defenderse, tratando de razonar. ¿Te puede ir mal? Sí, obviamente, también como todo, pero por lo menos razonar las operaciones, ¿sí? Pero bueno, los Xinjiang es otra cosa, es lo que suelo operar siempre. A mí muchas veces no me importa si el precio va para arriba, para abajo, trato de buscar la vuelta al mercado siempre, ¿sí? Hay veces que me va muy bien, hay veces que me va bien y hay veces que no me va tan bien, pero trato de que no me vaya muy mal, ¿sí? Bien, ahora sí, gente, me voy a ver el índice en diario. Escucha esto. ¿Cómo se llama esta canción? Ojalá que se haya sumado algún pepito en YouTube acá, y si no en la otra plataforma también, ¿eh? Escucha. ¿Cómo es esto? ¿El que adivina cómo se llama? Le regalo una foto conmigo, comiendo un asado. Un ego tenía el tipo este. Bien, vamos. Bien, seguimos. ¿Se escucha bien el audio? Sí, ¿no? ¿Y la música? ¿No molesta la música? A mí sí, pero la voy dejando, ¿eh? Bien, gente, ayer estuve probando, lo que les decía, un par de herramientas que quiero compartir por Discord. Estoy buscando la forma de que algún bot, yo ya tengo como 3 o 4 bots distintos donde desde el MT4 la información me aparecería en los grupos de Telegram o de Discord, pero lo que estoy buscando, eso no es en sí. Estoy buscando que me salgan las notificaciones del MT4 como cuando te llegan al celular, pero que me salgan, no sé, en Discord o en Telegram, ¿no? Esa misma imagen de esa fotito que les compartí en Discord, bueno, así quiero que me aparezca, con la campanita, todo dibujado. Sé que se puede, pero no encuentro la forma. Cuando lo encuentre, a ustedes les va a llegar por Discord, sobre todo en Discord, esas notificaciones, ¿sí? Para el que quiere ver y analizar si les conviene o no esa señal, ¿no? O esa alerta, más que, ¿no? Sí, más que copy trading, me entienden, ¿no? Es una alerta. O decir, wow, mira, a ver, sí, parece
hace? Bueno, a ver. Y obviamente lo configuré para 3-1. Riesgo 1, beneficio 3, ¿sí? Obviamente vos lo podés dejar más, lo podés dejar menos. Lo que sí recomiendo es que si llevas un, ¿no? Del 3-1, ves que se va consolidando, ¿ves? Siempre pagate un poquito, ¿sí? El 3-1 trata de llegar, pero y si hace más mejor, pero ¿sí? No lo hagas tampoco a rajatabla, ¿bien? ¿Me entienden, no? Escucha. Bien, índice. Vamos a ver velas diarias. Y esto, sacarle una foto de las velas diarias. Mirá, meses analizando acá, ¿eh? Así venimos ya más de 3 años operando en vivo todos los días, gente. Operando, no analizando ni charlando, ¿eh? Todos los días a la mañana, ¿sí? Obviamente con música, pasándola bien, uno va cambiando con distintos, ¿no? Actualizándose a las estrategias, a las técnicas sobre todo. Estoy armando tantas técnicas que ya no sé cuál elegir. Es un popurrí de herramientas que voy armando, ¿no? Mías, que las tengo en la cabecita. Muchas veces es complicado explicarlas, ¿sí? Porque es algo mío, pero si se entiende bárbaro. Con el tiempo, los que estén van a ir viendo muchas cositas, ¿sí? Vas a dejar hasta de operar con los bots, ¿sí? Solamente manual, pero siempre se va actualizando uno, ¿no? Y va haciendo híbrida muchas cositas. Mezclas esto con aquello. No sé, por ejemplo, acá le pega el platillo, te mete una compra. Le pega, hace una nota con la guitarra, le mete una venta, por ejemplo, ¿no? Eran unos locos bárbaros, ¿no? No, bien. Obviamente siempre con la cabecita y tratando de hacer bien las cosas. Gente, índice. ¿Para qué iba a sacar esto? Índice, ojalá que no si se llega a cortar gente internet en mi ciudad, un desastre, por favor. Uy, me soplé ahí, me está caminando una hormiga por la frente, me parece. Un pulpo, era el pulpo negro. Bien, se me pasan a la otra plataforma, pero por ahora prefiero que estén acá si quieren, ¿sí? Bien, me voy a ver, porque acá tengo más herramientas, ¿sí? Acá en YouTube, donde puedo ir compartiendo los chats y esas cositas, ¿sí? Hasta que le encuentre la vuelta a la otra, sabe cómo nos vamos, ¿no? De cabeza. Bien, gente, me voy al índice. Estamos en el índice, impulsos y retrocesos hacia la baja, rompiendo estos lows acá, ¿no? Que serían obviamente los fractales que va formando la línea este canalcito bajista, que lo podemos marcar acá, lo podemos extender con una aceleración. Mira, ¿ves ahí? ¿Sí? Quiere decir que puede pegar una caidita profunda para después meterse dentro de este ángulo invertido, ¿sí? Por ahora vela diaria alcista la de hoy, pero contra una catarata de velas bajistas, ¿sí? Así que estamos dentro de una vela alcista con un dip profundo bajista, ¿sí? Así que ojalá que recupere para que quiera buscar compras a favor del dólar, ¿sí? Velas de 1 hora, vamos. Escucha, si no entendés nada, quédate igual, ¿sí? Tenemos al Angelito para que te enseñe, tenemos varias cositas acá, ¿eh? Bien, retroceso, consolidación. Esta es la velita que vemos diaria, donde estamos viéndola representada en velas horarias. Me voy a meter dentro, fíjense en las caídas, esta tendencia bajista, el retroceso de un 38.7 seguramente Fibonacci. Si yo te marco todo esto para ver, mira, vas a ver que prácticamente coincide con un Fibo acá, si no estoy errando, de un 38 o un 27, a ver, 38, sí, ahí está, clavado, mira, 38.2, ¿lo ven ahí? Sí, justito, retroceso hermoso. ¿Para qué? Para ver si seguís la tendencia bajista o si esperás que consolide en este rango donde está el número Gold. El número Gold es el 0.618, que ya lo he explicado, ¿bien? Ahí, ¿sí? Zonas psicológicas donde las órdenes pueden estar puestas, ya sean TP, stops o órdenes pendientes, ¿bien? Gente, consolidación H1, que es esta la consolidación cuando el precio va ahí, ¿no? ¿Sí? Obviamente no va a ir tan perfecto, ¿no? Ni tampoco así, esto no es perfecto, ¿no? Pero bueno, me entienden. Puede estar por encima, por debajo, con alguna falla, algún clímax, ¿sí? Que son distintos tipos o puntos de validación. Por ahora, consolidación de 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas consolidado. Parecido a Bitcoin, ¿no? Tranquilo. Vamos a meternos dentro de la velita de 5 y nos vamos al MT4 a ver si hay alguna alerta. Yo le puse Pepe alerta, ¿sí? Todo Pepe. A ver si Pepe Alerta nos da algo para ustedes, no para mí. Si ustedes quieren, me pueden pedir algún par en la temporada que quieran. Y el Pepe Alerta te va a decir, mira, acá está diciendo que posiblemente podés tener un 3-1 o un 1-1. Si es 3-1,
Bueno, joya, vos andate 1-1, capaz que con un 1-1 a vos te sirve, ¿me entendés lo que te digo? También puedo poner 7-1, ¿sí? Pero ¿para qué 7-1? Para que me estire un poco más el stop loss. Prefiero 3-1, donde quizás haces un 2-1, ¿sí? Un ejemplo. Ojo, cada uno es grande para meterse, ¿no? Esto no te está diciendo que le va a ir bien, ¿sí? Son alertas, ¿sí? De indicadores que están dentro metidos de el pasado, ¿sí? Ojalá fuera el santo grial, ¿no? Bien, gente, impulsos y retrocesos con presiones. Vamos a sacar acá estos picazos. Pepe Mila, no se ve nada, decía, no. Bien, ahí está, compresión. ¿Cuál es la compresión? A ver, acá, mirá, ¿la ves? Ahí, ¿ves? Los bajos hacia arriba, los altos hacia abajo. Eso se puede repetir, sí, en algún momento va a disparar. Por ahora estamos ya a 7 minutos, entramos en la sesión de Nueva York, muchachos, con un precio en el índice comprimido y con un oscilador que está en nivel 50. Así que lo mismo, ¿sí? Si marcamos el oscilador acá abajo también está comprimido, ¿bien? Y no hay ninguna, por ahora, divergencia, ¿sí? Bien, escucha. A ver si hay algún pepito ahí. Buenos días, good. Hola Cristian, ¿cómo andás? Gracias por saludar, che, gracias por pasar un rato. Acá estamos nosotros, prepárate un mate, prepárate los mates. Vos que estás allá viendo, che, hay ovni allá, dicen que hay ovni en tu zona, ¿puede ser? Allá en Córdoba, ¿hay ovni o no? ¿Vos eras de Córdoba o no? ¿O le estoy errando? Dicen que hay ovni, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo andan los Pepe? Acá andan, y ahora se viene Pepe Alerta. Prepárate con Pepe Alerta que dice que quema cuenta que da calambre, ¿eh? Bien, buenos días, ¿cómo le va Pepe Gatillo? Tanto tiempo. Hoy estuve viendo tu texto, muy bien, ¿eh? Excelente, acordate que la vas a romper, vas a ser seguramente el ayudante de los Pepe, con el tiempo, acordate, si querés, obviamente, ¿no? Vos y todos los que se sumen a la dimensión 2 para ayudar a los que estén en la 1 y a los que estén en la 3, así, ¿no? Para darse una mano. Che, bien, bien como estás entendiendo lo que yo quiero, el planteo, ¿no? Yo te doy las estrategias, la técnica, las cositas que vos vas viendo y vos después tenés que razonar, porque es como ahora. Ahora van a ver ustedes un MT4, van a ver dos MT4. En uno van a ver alertas que va a decir compra acá en este número y no sé, a los 80 pip es el TP y a los 20 sí es el stop. Eso no sirve, pero a lo que voy, las alertas van a estar. Está bueno que vos lo interpretes, ¿sí? Y si te conviene, ¿me entienden lo que voy? Eso es, ¿sí? Bien, se lleva la vaca, Mila, por acá. Bueno, decirle que traiga una para acá, por favor. Vos sabés que tengo una vaca renga. ¿Sabías por qué? En serio, vos posta, Tengo una vaca renga acá, con una... te digo en sí, no tengo freezer, ¿viste? Y bueno, hay que comerlo, ¿viste? Así que bueno, ahí va, ¿no? Pata de palo tiene. Bien, seguimos. Te saqué una sonrisa, decía el amigo. Unos animales eran, ¿viste? Unos bestias. No, pobrecita. Bien, me voy a... Escuchá. Me voy al MT4. Pata de palo. Bien, me voy al MT4 rapidito. Si encuentro acá, a ver, estoy perdido. Ahí está. No saben la cantidad de cosas que... Estoy solo, gente, Fíjense lo que se viene en un rato, Vamos con la fuerza de la moneda. Ahí cuando cargue lo vemos. Ahí está, levanté, estoy metido como parece que fue un enano. Estoy parado, ¿sabían ustedes? ¿Te imaginás? Estaba parado y no se veía, tipo, un enanito era. Bien, fuerza de la moneda, vamos. Bien, acá estamos viendo, en un par de plataformas que les voy a estar mostrando la fuerza, por si queremos ver algo para analizar, algún par, alguna divisa en especial, las pendientes, ¿sí? La divisa, ojo con las fundamentales, el que esté conmigo acompañando, vaya chequeando si hay fundamentales de alto impacto por las dudas, ¿sí? Podemos poner el bot, pero bueno, hoy quiero mostrarle otras cosas, ¿sí? Si sirve para ustedes y llegan a hacer algún profit, me tenés que mandar una vaca sin pata de palo, por lo menos, Bien, 1 kilo así, aunque sea así. El amigo estaba desesperado. A ver si encuentro acá. Tenemos ¿qué es esto?
Bien, esto está en caída. ¿Cuál es este? Ah, bien, bueno, en rojo. ¿Por qué está en rojo? Ah, bien, está abierto el bot. Vamos a bajar un poquito, seguramente el de las bolingueadoras, ¿sí? Ahí está. Revisen, gente, el bot de las bolingueadoras. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Lo que pasa es que no lo dejo completo. A lo que voy. Si cierra en vivo, bárbaro. Si no, yo ya después lo apago porque no estoy usando en este momento BPS. Entonces, si yo me voy, le sigo tirando operaciones o voy viendo si llega el TP desde el celu. Cuando vuelvo, si está en la compu, la prendo y veo, ¿sí? Pero miren un poquito esto. A ver, vamos a meternos dentro de, si lo encuentro, si estamos acá. ¿Cuál era, Este era, sí, está. ¿Qué es esto? Bueno, ya me abrió una operación, ahí va en negativo en este momento, por eso estamos viendo acá que está en rojo, ¿sí? Y miren acá, para que estaba acá también, a ver, ahí está en rojo, y acá también está en rojo, pero también está el oro. ¿Por qué está el oro? Porque seguramente tenemos, a ver cuánto está el oro, déjame ver acá. Sí, ahí va, 1,98 va en positivo el oro, ¿sí? Pero está en rojo, a ver, ¿por qué? Ah, porque me debe estar marcando alguna en negativo. Andás a ver qué será. A ver. No, está bien. Me está sacando el promedio de lo que fue cerrando acá, que es el resultado final, bien. Porque este es el Pepe gestor, ¿sí? El que lo tiene me va a entender, bien. Pero bueno, bien, ahí está, ¿sí? Veremos. El AUCAD por ahora está en negativo. Veremos qué pasa hoy. Las bolingueadoras de Pepe Mila. Recuerden que es para H1 o M30, inclusive M15. Funciona muy bien. Por lo que vengo viendo en las últimas 3 semanitas, ¿sí? M1, no sé si da resultado, pero yo lo pongo para que ustedes lo vean, ¿sí? Imagínate que en M1 termino cerrando las operaciones de forma manual porque no las puedo cerrar en el streaming en vivo, ¿sí? Bien, vamos a ver acá que tengo, que les estaba mostrando, tengo tantas cosas. Acá, esto lo vamos a estar viendo acá, vamos a ir pasando así, vamos a ir viendo estas alertas que están acá. Miren acá cómo se daba, qué bonita, ¿ven? Acá, si la tomaba, obviamente que son señales, más que señales, perdón, la palabra señales está mal, ojalá fueran señales, son alertas, ¿sí? Tengan cuidado con esa palabra, acá no hay señales, porque la señal te dicen, che, hay una señal de compra, no, y vos te metés, no, vos analizás, ¿sí? Pero ahora les voy a compartir otro MT4, donde tengo armado lo que les compartí en Discord, todo dividido en cuadritos chiquitos, ¿sí? Para ver cuál conviene, para el que quiera analizarlo y verlo, ¿sí? O me decís, che, ¿podés ver el oro? ¿Podés ver, no sé, la libra? Dale, ¿en qué temporalidad? Y, por ejemplo, en M30, ahí toco M30, pic, y vamos a estar viendo en M30 si fue bien, si fue mal, ¿sí? Si llegó al 3-1, o al 1-1, o al 2-1, o a lo que quieran, ¿bien? Así que bueno, ahí está, ¿sí? Ahora les voy a compartir, antes de esto, para que vean, me voy a pasar acá. Si tengo la gráfica, ojalá que sí, acá está, a ver, si anda esto, estaría bárbaro, sería un golazo. Porque la idea es compartir, es medio complicado lo que quiero hacer acá, porque se puede quedar todo tildado. Si supieran, gente, la cantidad de cosas, no sé ni qué estoy tocando acá, quedaba pegado el tipo en vivo, ¿viste? Saltaba la térmica, ¿bien? Ahí estamos. Qué bonito, qué bonito. A ver ahí, sale ahí, sí, ahí está, miren esto. ¿Se puede ver ahí? ¿Se puede ver ahí? No. Bueno, eso es lo que le compartí por Discord, pero la idea mía no es eso. La idea mía es que, ¿no? En los pares, agarrar todos los pares, todos, no sé, los más importantes, tropicales, lo que venga, y algún índice y tirar eso, ¿eh? Obviamente, no sé si en todas las temporalidades, pero en alguna que sea en M15, M5 o H1, que va a ser cada tanto, pero seguramente el tiro va a ser perfecto, ¿no? Así que bueno, eso se los puedo dejar por si quieren ir viendo mientras charlamos. Escucha. A ver, dice el amigo, buenos días. Ah, perdón, la amiga, buenos días. Sí, se ve bien. Ah, buenísimo, dale, buenísimo. Gracias. Ahí sale, no sale mensaje, me parece, ¿eh? Ahí sale, medio lerdo, pero sale, ¿eh? Muchas gracias. Bien, ahí está. ¿Les gustan los colores? Yo se los compartí con una gráfica de líneas por Discord, ahí donde dice... alertas o notas o no, bueno, ahí está.
¿sí? Pero ¿qué pasa? La idea es que no tenga que yo copiar esto como imagen y pegarlo, ¿no? Sino que salga la notificación automáticamente cada vez que sale alguna alerta del Pepe Alerta, ¿me entienden? ¿Sí? Obviamente cada uno sacará sus conclusiones si le conviene o no el par que sea, pero tengan cuidado, ¿sí? Yo seguiré con mi forma, no lo necesito, pero sé que muchos no tienen idea muchas veces de muchas cositas de Forex porque están aprendiendo o vienen de las cripto, y bueno, esto para que vayan viendo, y vos tenés idea de estructuras y vas viendo, ¿no? Mirá, está llegando, está rompiendo, viene a favor de la tendencia, hace un pullback, me voy, bien. Ahora, si querés tal cual ahí también, pero tomá, cada uno asume los riesgos, ¿no? Tengan cuidado, pruébenlo primero despacito en, no sé, en una cuentita chiquita o en un demo, no hay problema. Sí, lo importante es que vos, sobre todo el que no sabe, practiquen. Los que no saben, practiquen, ¿sí? Escuchá, ¿cómo se llama esta canción? Hecha remix. Pum, 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 pum. Ojalá que salga el cartel, suele salir un cartel con notificaciones, que es el que les pegué. También les pegué dos opciones. Ojalá que salga. Si sale, qué lindo sería, ¿no? ¿Por qué? Porque lo van a estar viendo ustedes. Escucha. Ya no tenés dudas. Bien, así que bueno, vamos a ver si sale algún cartelito, me va a avisar y lo vamos a estar viendo, ¿sí? Esto tengo ganas de dejarlo puesto por el streaming, pero bueno, vamos a ver, ¿sí? El internet en mi zona no es muy bueno, por eso. Bien, seguimos. Escucha. Bueno, vamos a lo nuestro, gente, mientras, ahí está, así que bueno, cuando quieren ver algo me avisan, che, podemos ver, dale, yo te lo puedo analizar, te puedo proyectar, algo subjetivo, pero ahí tenemos, ¿sí? Podemos ir viendo también esto, que tiene muy buenos aciertos, te digo, un rango de 75-25 prácticamente. Obviamente tenés que analizar si va en contra de la tendencia, ¿sí? Y se utilizan mucho las órdenes límite acá, ojo, tiene que llegar al amarillito y tocarlo, que sería el número de apertura de la orden, para después ir al TP o al stop, ¿me entienden? Por eso ahí está la distancia, no es que tenés que salir de acá, no, tiene que hacer si viene y con un límite o un stop, lo que sea, te lo toca, ¿sí? Si estás por debajo y te lo toca, ahí, ¿sí? Tiene que llegar al TP, y acá llegó, por ejemplo, ¿ven? Mirá, ¿ves? Hizo un 3-1, bien, no sé ni qué pare pero bueno, un ejemplo, ¿no? Bien, seguimos. Mira, acá también llegó, ¿no? Si fue acá, si fue antes, ¿no? Bien. Perdón. Vamos a bajar un poquito. Déjame ver si encuentro lo de las bolingueadoras de ayer. Recuerden que las bolingueadoras comenzaron positivas, pasaron a negativas. Estas. Abrí una orden manual, ¿se acuerdan ustedes que estuvo ayer? ¿Se acuerdan? Que estuvo en la otra plataforma. Abrí una operación manual como para acelerar un poquito el trámite, haciendo, ¿no?, algún promedio. Y se fue un poquito más para arriba, pero la distancia no era mucha. Después lo dejé, apagué el bot y quedó. Me parece que salí con una pequeña ganancia. No sé si tengo... ¿qué es esto? Bueno, muy poquito, no se rían, pero es algo, ¿no? Aucad. Acá está, ¿ven? 23, menos 14, más 30, menos 28, más 28, menos 10. Todo eso da la suma de 20, me parece. Saquen la cuenta, no sé. Resta el positivo el 14 con el menos 10, te queda menos 4. Con este se cancela, un Pac-Man, se comen entre dos, queda el 30, queda el 23. Sí, no sé si 30, 40, 28, por ahí quedó algo, ¿sí? Pero bien, ahí está, ¿sí? Gente, y acá seguimos con las bolingueadoras de Pepe Mila. Escucha, voy a buscar agua, prepárate un cafecito que se viene, música, rock and roll, y bueno, veremos si nos metemos en algo manual. Recuerden que acá estamos, donde estamos viendo en este momento un bot que he compartido en algún video anterior, y hemos hecho backtesting el fin de semana anterior y el martes, me parece, a la noche, o el lunes a la noche, así que revísenlo, que está bueno, escucha. Pero esta caravana de música me está quemando, me encanta.
Decime la verdad, tenés más arriba de 40. Alguno tiene arriba de 40, arriba de 30. Yo sé, ¿eh? Algún nenito dirá, ¿y eso qué? Y bueno, de fondo 80, ¿eh? No solamente el funky de Charly García, sino lo que se mezcla, ¿sí? Más viejito es todavía. Bien. Angelito, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Pepe? Espero que esté bien. Ahí el amigo dice que hay ovnis y que, bueno, que las vacas desaparecen, que se las llevan. No serás vos, Pepe, que va en el rastrojero, ¿no? No serás vos, Pepe, disfrazado como tenés el planeta Pepe y andar en una nave. Capaz que la nave es un Fiat 600 con un... ¿no? Bueno, un Fiat 600 no va a traer una vaca, pero... Ojo, Pepe, no serás vos con algún Pepe May, ¿no? Agarrando alguna vaca. Te vi... Mirá. A ver, para que yo voy a... Te vi, ahí está. Te vi, Pepe, con un par de Pepes robando choclos. ¿Puede ser? No, ¿cómo voy a robar choclo? No, cuando éramos chiquitos en algún campo nos metíamos a girasoles o algún choclo, pero no, ¿cómo me decís eso? No. Y vacas, debe ser por lo que dice el amigo, es verdad, ¿eh? Igual no sé si son ovnis, capaz que es el, ¿cómo se llama? El chupacabra, ¿puede ser? El chupapepe, decía, ¿viste? Pero bueno, ahí está. Sí, dice, me gusta esa zona donde dice el amigo para ir un tiempito. Debe conocer, ¿estás cerca del Cerro Uritorco o estás alejado? Ahí, no sé si estás muy cerca o estás pegado a la provincia de Buenos Aires, o le estoy errando. Si estás pegado, capaz que estás, ¿no? A 400, ¿cuántos kilómetros estás del cerro? Lindo ahí, ¿no? Y si alguno vivió algo raro, avísenos, porque estamos en el planeta Pepe, ¿sí? Así que nosotros psicológicamente les podemos hacer, ¿no? Una transportación, a ver qué pasó y charlamos un rato, ¿bien? Mientras seguimos acá con el Angelito, que está diciendo que puede ser no una nave, sino una nave del planeta Pepe, no creo. Angelito, te di un tecito hoy para tranquilizarte, así que espero que no... Sí, no sé qué me pusiste, estoy re mareado. Re mareado. Así que, mareade, estoy muy mareado. Pero bueno, si necesitan algún consejo, acá voy a estar para darles una mano, ¿eh? Bien, bueno, dale. Seguimos nosotros con lo nuestro, el Angelito, y seguimos con música. Ahí bajé porque el Angelito, va a decir algo muy importante. No, dijo algo de las vaquitas de San Antonio. Seguimos. I want to know. I'll be your backseat, your baby bitch. From the back to the middle. Bien, señal, a ver alguna señal, ¿sí? Alerta, todavía no hay nada. Podemos bajar la temporalidad si quieren para probarlo, ¿no? En la plataforma que les compartí recién, las temporalidades son en M15, pues si ponemos H1, andás a ver, ¿no? Pero podemos poner M1 o M5 para ver qué pasa, ¿no? Para ver, ¿no? Y si no, esperamos a ver qué sale. O me van diciendo, a ver, fíjate, no sé, algún par y vamos viendo si sale algo, ¿no? Bien. Yo para jugar un ratito, ¿no? Yo vivo en Córdoba capital. Buenísimo. Pero muy bien. Ahí pegadito, ¿eh? Mirá vos. Hay dos de Córdoba entonces, ojo, aguante el Fernet con coca, Yo 70-30 siempre, siempre 70-30 cuando tomaba, 70 de Fernet, 30 de Fernet con agua. No, 70-30 siempre, ¿no? Dice el amigo. Vi un chino tomando Fernet, digo, che, dejate joder. Digo, ya se hacen cordobeses, ahí les gusta, ¿viste? No sé si lo vieron ahí, hasta con una botellita de plástico cortada a cuchillo, con cubito, bien, ¿viste? Típico, ¿no? Fernet con coca. Bien, vamos a ver... A ver acá, seguimos. A ver cómo va el bot este. Estaba negativo. Para ver si puedo sacar acá. Ahí está. Mensaje fuera. Escucha, ¿le gusta Durán? Si lo habré tocado con con el segundo grupo que en su momento armé, ¿no? Tocábamos en un garage, decía el amigo, una casa muy chiquita, pero tocábamos todos los días. Me imagino los vecinos, ¿no? Escucha. No cantaba yo, ¿no? ¿Y vos qué tocabas?
la pandereta. Bien. Seguimos. Bueno, mira, ahora se puso positivo. Vamos a dejarlo. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de los minutitos. Tendríamos que revisar si hay alguna fundamental, ¿sí? Voy a estar viendo en este momento si hay de alto impacto, por las dudas, para tener cuidado, o por si querés, ¿no?, utilizar alguna técnica tuya. Tengan cuidado con el spread, tengan cuidado con los deslizamientos, según la plataforma, según el broker, ¿sí? Y el par, ¿no? Siempre el dólar está ahí entre medio, ¿no? Bien, a ver, fundamentales, chequeando fundamentales. Calendario tenemos, uy, me quemo esto. 11:30 puede ser hoy, sí. 11:30, inventario de petróleo crudo de la AIE, de correspondiente al dólar, ¿sí? Vamos a ver cómo sale. 11:30, falta un par de horitas. Me voy a checar otra plataforma, a ver si hay algo que tenga que ver con otro par o con otra noticia que la tomen como alto impacto, ¿sí? Hoy es 21. No le estoy errando, ¿no? Bueno, nada más me parece, ¿eh? Por ejemplo, en otra plataforma lo toman como mediano impacto. A ver, en esta, si tenemos 22 alto impacto, bueno, tenemos 2-1, 2 con alto impacto y una con mediano impacto, ¿sí? Correspondientes a lo que les decía recién, que tiene que ver con inventario de petróleo crudo, ¿sí? Bien, mira qué velita, qué hermoso, qué bonita vela, che. Cómo me gustan las velas. Caída, ¿no? A ver qué hora es. Ah, mira vos, bueno, ahí está, ¿sí? Vamos a ver, vamos a dejar acá puesto, a ver qué tira esto. Puedo dejar, si quieren, el... Acá, a ver este... Podemos elegir acá, ¿no? Acá vamos viendo el color, si pasa verde y si queda en rojo, y Pepe Mira tendrá que salir a resguardar el robot en el caso de que termine la sesión, ¿no? Si estuviese utilizando algún BPS, obviamente dejo el bot, porque la idea es que el bot abra y él solo cierre las operaciones, ¿no? La mayoría de las veces las cierra en el streaming y otras veces tengo que darle una manito, ¿ven? Recuerden que la próxima semana seguramente vamos a dejar puesto este bot, ¿sí? Y este otro, que son bots creados por mí, que ya subí los videos también, ¿sí? Pero por ahora estamos con este que está dando muy buenos resultados en este par, ¿sí? Obviamente que los resultados buenos, lo que vemos en Backtesting, están en M15 y H1, ¿sí? Pero bueno, M1, para que puedan ver, configuré los parámetros para esa temporalidad, ¿bien? Fuerza de la moneda, a ver. Ahí está. Fuerza de la moneda, ¿qué podemos ver acá? A ver, tenemos M15, podemos ir a buscar algún par y ver si a la vez hay alguna alerta, ¿no? Entonces vamos afinando el ojo y vamos viendo, ¿no? Para ustedes, si les hace falta, podemos estar viendo el australiano. A ver acá qué hay interesante. Primero me voy a tirar, aparte de las pendientes, voy a chequear acá a ver si tendencias. Voy a ver si hay... a ver un segundito. El Ichimoku que estoy viendo acá, que tiene por encima o por debajo de la nube. Está, a ver, negro. Recuerden, gente, que esto es toda información del pasado, ¿sí? No porque estés fuerte o débil te vas a meter, ¿eh? Tenés que hacer siempre tu proyección, tu análisis. Esto, ¿sabes qué es, no? Es el pasado, ¿sí? Es como si te digo, ayer, un ejemplo, X equipo de fútbol ganó 2-1 y hoy... Y no sé, puede perder, puede empatar, pero ayer ganó. Y antes de ayer también. Y antes de, no sabía que... ¿Cómo se dice antes de ayer? Antes de ayer, ¿no? Bueno, también ganó. Bueno, entonces ahí ya haces una estadística y decís, che, mirá, ganó, ponele, la selección argentina viene ganando 50 partidos. ¿Por qué no puede ganar un 51? ¿No?
Ahora, también puede pasar que ya la estadística, ganó 50, uno tiene que empatar o perder, para después seguir ganando, o empezar a perder. Serían los retrocesos, ¿eh? Así que, ojo ahí, ¿eh? ¿Cómo se llama esta canción? A ver, antes de que arranque, a ver, ahí le puse pausa. ¿Cómo se llama esta canción? Ya hizo 2 notas que el Pepe, que es de los 80, la tiene que conocer. Mira, lo pongo de vuelta, está mezclada con otro, ¿no? Con un poco de remix, pero escuchen, a ver cómo se llama. De fondo está, escucha. Eso no, eso no. Eso para tapar. Eso no. A ver. Ahí está, ya ahí te tenés que dar cuenta. Si sos musiquero como yo, ya la sacaste. No sé si sabés el nombre, pero la tenés que conocer por lo menos. Y bueno, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a ver si hay alguna alertita, si podemos buscar algún par. Estamos alejados de las fundamentales de alto impacto, por lo que estuve viendo. Recién 11:30. Para el que hace scalping, obviamente, ¿no? Igualmente, ¿sí? Fundamentales hay siempre. Si fuera por las fundamentales no podía operar nunca, ¿sí? Así que solamente prevención, ¿no? Bien. O utilizarlas a favor, ¿no? Tenemos, a ver acá, pendientes. Estábamos viendo, me había venido a ver acá si tenemos algo para, ¿no? Un Pepe consolidado también cuando se carga acá arriba la pantallita. Estábamos viendo interesante, me parece que era ICADA, ¿no? A ver acá. Está todo, mira vos, en distintas temporalidades, las ondas de Elliott, ponele que fueran estas, todas bajistas, a ver acá, eurodólar todo alcista. Bueno, quiere decir que el euro está más fuerte que el dólar, por lo que veo. Así que bueno, eurodólar se puede buscar, pero ¿qué pasa? Lo que les decía hoy, viene ganando 50-0, ¿sí? Puede pasar que hoy, ahora empiecen los goles en contra, ¿no? Empatan penales y por penales termina ganando el dólar. Por eso, ojo al piojo, ¿sí? Clarito como el agua, Eurodólar, a ver, vamos a ver el eurodólar y vamos a ver, quieren que analicemos algún par, me dicen, y nos metemos dentro de ese par en la temporalidad que sea y vamos metiéndonos dentro, ¿sí? A ver si encontramos algún imbalance, algún order block, alguna zona de liquidez, no sé, lo que quieran ustedes, como les guste, con el nombre que les guste, ¿sí? Bien. Acá tocó, ¿no? Sí, bien. Me voy a ir, estamos en 30 acá, voy a ir a velas de 5 minutos a ver si hay algo acá y no se asusten por esta enredadera, son los resultados que no repinta, que si tocó o no tocó ciertas zonas, ¿sí? Mira, este si hubieran hecho acá, a ver si hubiese tocado ahí pic, mira, va en camino, Oh, bueno, parece mucho, pero 5 minutos son. Euro dólar, a ver, hacia el alza debe ir, ¿no? No, consolidado, mira vos. A ver, otro parche. Este está bueno para yo. Mira acá, a mí no me importan la flechita. Yo acá estoy buscando más venta que compra, ¿sí? Porque esto está tentador, ¿sí? Fíjate lo que hizo acá. Si vamos acá, ¿no? Obvio hay que ver que si esto fuese M15, si estamos en M5, capaz que de acá hasta acá tenés 3 pip y no te conviene por el spread, pero a ver, 13 pip, mira. Esa vela puede ser una vela Pepe rechazo, ¿sí? Un Pepe rechazo que va fuerte hacia arriba y por acá o por acá, por esta zonita, se devuelve. Y si se devuelve, ¿quién te dice? Si no te vas acá con un stop cortito, ¿no? Pero ¿quién te dice que te hace esta misma dibujito que estamos viendo acá? El pasado estás viendo, ¿ves? Ahí. Capaz que en un rato la tenés acá abajo, para después ir para arriba. Queda consolidada un rato más. Tocó 1, 2, 3, 4 veces, por encima, por debajo. ¿Quién te dice que no la ves acá en un rato, ¿sí? Y de acá hasta acá, ponele acá. Nunca te pongas hasta acá abajo, no quieras tanto. La mitad, un poquito menos, hasta ahí.
Ahí tenés 13 pips, por ejemplo. ¿Sí? Ojo, espera, ahí ven, ya empieza a devolverse. Hay que ver si viene con fuerza, por lo menos hasta el número redondo. Hasta acá tenés unos 7 pips, ¿sí? Y si sigue, podés hacer una pequeña entradita más acá arriba, ¿sí? E ir viendo en otras temporalidades mayores, ¿sí? A ver qué estructura se encuentra. Escucha. Bien, ahí estamos con el CAD, ¿eh? El CAD está en 1 minuto. Bueno, mira, el CAD, miren esto. El bot va igual que el que hubiese tomado una orden acá si hubiese tocado con un buy limit, por ejemplo. Che, pero esto que nada. El bot tiene que hacer hasta por acá más o menos, ¿sí? Tiene que hacer por lo menos 12 pip, 15. Así que imagínate, le tengo que bajar. Es una locura esto. Bien, encima el spread te come vivo. Te come vivo. Eurolibra. Esta sí que es una gatanguita, pero de las de tortuguita. Van despacito, pero... Bien, vamos a ver si podemos encontrar. A ver acá. Tenemos alta llanta, ¿eh? Esta sigue cayendo. ¿Cuál es esta? Me gustaba hoy, ¿eh? El dólar CAD. Mira vos, a favor del canadiense. A ver cómo está el canadiense, la pendiente. Canadiense. Tenemos canadiense. Bueno, mira, ahí va, fíjense cómo va con sus impulsos y retrocesos de la pendiente alcista. Está doblando la pendiente, pero el tronquito va hacia arriba. Y el dólar, seguramente lo estamos viendo, si acá está, ven, como un arquito para abajo. Tentador la libra, la libra tentador. Atentos ahí, libra dólar en compras. Ojo al piojo ahí, Fíjate libra dólar. She's got Betty Davis eyes. A ver la libra dólar acá. Libra dólar, libra, libra. Libra, CAD, libra. Ahí la encontré. Bueno, ya va muchos, Miren este. Mirá si la agarrábamos, che. ¿Cuánto es esto? Bueno, muy poquito porque estamos en M1 acá, ¿sí? Pero vos le seguís un poquito más o vas por detrás, ¿no? Si hubiese dado. Acá no, acá hubiese tocado stop, ¿ves? Pero es 3-1 esto, ¿sí? Bien, imagínate, 3 que perdés con una que ganás, tabla. Tenés que perder 3 seguidas también, Mira acá, perdiste una, ganaste una. Obviamente, acá perdí otra más, Acá otra, te perdí a todas, che. No, tenés que analizar, ¿no? Si estás en una compresión, si estás en una consolidación, que hay. Eso siempre, ¿sí? Si no, no sirve. Bien. Bien. Así hay que operar, ¿sí? Con el tiempo, el que se va acostumbrando no tiene que tener nada, ni medias móviles, Sí, así como opero yo, limpito, ¿bien? Igualmente me gustan los colores y van a estar viendo todas estas cositas ustedes, ¿sí? Después con el tiempo van a ver que no sirve muchas veces de nada, pero si hoy están para que aprendan muchos, está bárbaro, ¿sí? O para que hagan profit también, ¿no? Obviamente. Bueno, ahí estamos, gente, Ahí vamos a ver cómo sigue acá el amigo. El AUCAD sigue, bueno, ahí está el AUCAD. Parece mucho de un medio pibe eso. Bien. Ahí te digo, a ver, dice la compañera. Yo te digo, a ver. Ahí está. Me pregunta. Ahí estamos, está bueno eso porque claro, ven tantas cosas acá. No, mira, tengo unas bibliotecas de indicadores y de herramientas tremendas. Dice, ¿cómo haces para tener los pares a la izquierda de la pantalla? ¿Es configuración de MT4 o es algo tuyo? No, es algo mío, pero no creado por mí.
Así tengo varios. Después, si querés, te lo regalo. No tengo problema. Si querés, instalalo en tu MT4 y poné los pares que vos querés. Así que no hay problema. Se los comparto ahí a los chicos que están en Discord, ¿sí? Para que lo usen. Como ese, hay cientos, ¿sí? Hay otros que están por debajo, en el window acá abajo, ¿sí? Hay otros que están arriba, hay otros que están en el costado, hay otros que aparece, no sé, vos vas eligiendo con colores, sin colores, ¿sí? Así que no te hagas problema, yo te lo paso. Pues si te sirve lo usás, y si no, lo importante es que tengan, mira, créeme lo que te digo, lo importante es que por lo menos tenés que tener, mira, hagan lo que quieran ustedes, ¿no? Pero vos tenés que tener una gráfica así limpia, sin obviamente acá le puse estrategia o técnicas alta llanta, ¿no? Eso es lo de menos, es para reírnos un rato con una choperita. Pero vos tenés que tener así la gráfica limpia, sin nada. Y tenés que tener otra, si querés, no sé, como esta que está acá. Ahí, donde acá vos podés ir pasando ¿no? Si querés. Inclusive está la opción para ir poniendo también las temporalidades, ¿me entendés? En vez de tenerlas allá arriba, las podés poner acá, ¿me entendés? Entonces tocas M1, M15, ¿sí? Si supieran la cantidad de indicadores que tengo, gente, no tienen la más, no sé, un disco, un terabyte de información de plantillas, indicadores, robot, tengo de todo. Tengo en Telegram un par de grupos ocultos donde los uso de biblioteca. Antes compartía todo, pero obviamente, viste, los amigos se quedaban con esas cosas porque yo se las regalaba, pero las vendían y no se daban cuenta o que eso caducaba o que algunas tenían, ¿no? Alguna información que era, no sé, decía Planeta Pepe o Mila, y capaz que otro me decía, che, esto no es, y sí, lo que pasa es que ellos no se dan cuenta dónde encontrarlo muchas veces, pero uno los va poniendo, ¿viste? Pero está bueno tener alguna herramienta, pero no llenarte de herramientas. Si tenés para esto, por ejemplo, es práctico, no es que es una herramienta, como una media móvil que también es una herramienta. Bueno, ahí se reconectó. Espero que esto no se haya cortado. Díganme si estamos o si no estamos. Me avisan, ¿sí? Tremendo el servicio. Por eso, esto cuando uno está en vivo, gente, solo, es tremendo. Ojalá que no se haya cortado. Y bueno, créame, acá me tiró un cartelito. Ahora les voy a traer la foto. Por eso se me quedó tildado el MT4, ¿sí? Hay pequeños cortes de segundos acá en mi zona, que tiene que ver con el servicio muy malo, la calidad que pago, porque te cobran bien caro. Pero bueno, es el servicio que pago donde se corta. No te dicen nada, se corta. Como son segundos, ellos no se dan cuenta que estoy en vivo y a mí me cortan las 50 aplicaciones que estoy utilizando. En este momento estoy con algo que le iba a mostrar a la compañera, que no sé si no sos Pepe Music vos, ¿no? Si no lo estoy errando. Así te voy conociendo. Y bueno, se tildó. Si se tildó, estamos en la otra plataforma, gente. Yo estoy acá en vivo viendo si sale esto, ¿sí? Avísenme, cuanto mucho. Se me quedó tildada un par de plataformas acá. ¿Viste la pelotita cuando da vuelta? No, es tremendo. Desde el viernes, nunca me había pasado así tan seguido, ¿no? Una caravana de cortes de internet, no de luz, de internet. Segundos son, no sé qué, si es la subida, la verdad que no sé qué es. Pero bueno, ahí se quedó tildado. Vamos a ver si me puedo compartir. Primero voy a ver si estoy en vivo. Yo sigo hablando porque sé que en la otra plataforma que estamos, sí estamos en vivo seguramente, que es la que me salva para que vean que estamos en vivo, ¿no? A ver, me parece acá, sí. Disculpen, yo voy a poner música mientras, gente. Ahí está. Vamos a pasar la bomba como siempre, pero viste, estas cositas son, ¿no? No tendrían que estar, pero ya no es algo que yo puedo hacer algo. Escucha. Ahí está. Bien, seguimos. Yo voy a seguir tocando los botoncitos, ¿sí? Sí, gracias, me dice la Pepa, ¿no? Pepa Music, me parece, si no lo estoy errando. Es más cómodo, ¿cómo que no? Sí, no gastes un centavo en eso. Si te lo puedo compartir y te sirve, bienvenido sea, ¿no? Aparte de trader y músico, sos programador informático, muy poquitito. Hago todo de onda, ¿viste? A lo que voy, soy autodidacta, ¿me entendés? Estudié, mirá, te cuento algo, por arriba. Pero bueno, hasta ahí nomás lo digo. Pero estuve estudiando análisis, pero no análisis. Estuve estudiando una carrera por 3 años, llegué hasta segundo, dejé. ¿No? Estaba buena y aprendí muchas cositas de programación que están buenas. Y inclusive soy, entre comillas, inventor. Inventor.
gané en Tecnópolis, imagínate una cosita mía, ¿no? Pero bueno, hace ya 4 años atrás, fui a Tecnópolis representando lo que estaba estudiando, una idea mía, viste que siempre traigo una idea, y le gané a todas las provincias, inclusive a países de afuera. En Tecnópolis es un lugar donde bueno, van, ¿no?, los que inventan cosas. Pero había yo digo, yo no gano ni a palo. Mirá que hay un robot, un no sé qué, de medicina contra, no sé, no, tremenda la tecnología que había. Y cuando pasaban los jurados, yo digo, bueno, sabe que yo paradito ahí. Pero, ¿qué tiene Pepe Mila que no tiene lo demás? ¿A qué no saben? La charla, no sabe. ¿Cómo explico cómo eso fue tremendo para mí? Y bueno, 2 premios gané ahí, Bien, así que bienvenido. Seguimos, tenemos... casi se cae. Quiere decir que estamos en vivo entonces, ¿no? ¿Escucharon ustedes el pic? ¿Cómo pegó ahí? Sí, Pepe Music. Pepa, muy bien. Pepa Music, sí. Aprendiste lo suficiente para hacer estas cositas que están buenas. Sí, pero vos sabés que no me meto a programar en comandos. Yo leo, veo, meto mano, quemo cuentas. Yo voy metiendo mano, ¿sí? Después me olvido. Me está pasando que tengo que anotar todo. Pero yo meto mano. Creo algo. Lo que tiene, de lo que voy armando acá, cuando creo algún indicador o algún robot, trato de como... algo voy entendiendo con el tiempo, ¿viste? ¿No? De estar en la cancha operando. Es como que esas ideas un programador no las puede tener. La tiene el que está todo el día operando, capaz, ¿me entendés? Entonces yo las tengo en la cabeza y trato de programarlas, pero no me salen. Me sale un robot rengo, uno que es medio cojo, otro, no sé, ¿me entendés? Que camina, ¿no? El rengo, que salta, el otro que le falta un brazo, el otro... Pero bueno, los voy armando, ¿sí? La idea está siempre. Ahora, si terminase esa carrera estaría bárbaro, pero me agarra fiaca, ¿viste? Ya demasiado con todo esto que hago, que me gusta mucho con esto. Sí, obviamente me gusta meter mano. Pero bueno, ahí estamos, seguimos. Estaba charlando un poquito porque pensé que se había cortado internet. Digo, estamos en la segunda plataforma, pero seguimos, Seguimos en YouTube también, gente, Qué suerte, gracias, señor, por no cortar YouTube, Bien. Sí, no, acá sigue tildado, gente, Se me tildó. El MT4 se tildó. Seguramente ustedes lo están viendo, pero es una pausa pareciera, ¿no? Porque acá lo tengo blanco como como el fantasma de la B. Bien, tremendo. Vamos a ver si esto se recarga. ¿Por qué se quedó así? Les explico. No porque yo metí mano, sino que al cortarse unos segunditos, ¿no? En mi zona, el servicio de internet, esto tiene tantas cositas metidas dentro, ¿no? Que obviamente quedó pensando y bueno, veremos qué pasa. Lo voy a tener que cerrar seguramente. Déjenme pasar si puedo a la segunda plataforma donde tenemos las alertas de Pepe Alertas, ¿sí? Qué lástima, che. A ver. Bien, ahí estamos en otra plataforma que sí está funcionando, obviamente, pero se me quedó muerta la que opero, como siempre. No sé qué pasó. Bueno, veremos. La tendré que cerrar seguramente y volver a cargarla. A ver. Seguimos, gente. Ustedes si ven algo me avisan. Si quieren que analicemos algo, analizo en esta misma plataforma que estamos viendo, ¿sí? De pasada vemos cómo funciona la plataforma, ¿sí? Es una plataforma... ¿Conocen FTMO? No. Sí, seguro que sí, ¿no? Es la tradicional de fondeo. Bueno, esa, estoy probando esa y quiero ver, obviamente, si funciona bien los movimientos, muchas cositas, ¿no? Aprovechando estas herramientas que estoy mostrándoles. Bien. YouTube. Sí la conozco de nombre, muy bien, Bien. Che, se quedó muerto esto. A ver.
Bien, gente, acá seguimos, disculpen los inconvenientes técnicos, como quien dice, porque al cortarse internet, bueno, es como que las aplicaciones dejan de funcionar, muchas que utilizan el internet, ¿no? Y eso es como que tenés que cerrarlas y abrirlas, por eso van a ver seguramente algo en negro, tremendo, ¿no? Pero bueno, es así, acá estamos, igual en vivo, gente, seguramente ahora se va a estar cargando. Fíjense que les compartí ahí por Discord, ¿sí? El que está en Discord, en lo que son los avisos, un par de notificaciones que tiró esta herramienta, ¿sí? Del Pepe Alertas. Fíjense ahí si les sirve para chequear algo, ver cómo fue, si ya llegó con un buy limit, un shell limit o con la orden que sea, si lo quieren probar en demo, obviamente, o chequear, ¿no? Me parece que hay 4 o 5 pares distintos que ahí me tiró, ¿sí? Al celular y me tiró acá a la gráfica que los cargó recién. Capaz que ya pasó el tiempo, pero ahí están, ¿sí? Vamos a ampliar acá un poquito mientras a ver cómo funciona esto. Bueno, miren esta, no sé ni cuál es. Este es el oro, me parece, ¿no? Sí, es el oro. A ver, vamos a ampliar un poquito ahí. Piqui, piqui. Mira, el oro está diciendo, ya lo tocó acá, ¿no? Una ventita. Mira qué lindo, ¿no? Ahí habría que ver, obviamente está en una consolidación, pero puede venir a rellenar todo, ¿no? Y le suele, ¿no? Mira, acá también puso, ¿no? Hubiera tocado con un, ¿no? Ahí tendría que haber puesto un shell limit, por ejemplo, ¿no? Si salía. Capaz que ahí no lo tocaba. Acá sí lo tocó, ¿ven? El amarillito es el comienzo de a mercado, o si justo está tocando ya a mercado, o te metes con un shell limit y capaz que nunca lo toca, ¿sí? Y bueno, ven acá, por ejemplo, no lo tocó, ¿sí? Entonces vos pasó, ¿sí? Tienen que ir viendo igualmente. Bien, vamos a encuadrar esto. Vamos a ver si se carga el MT4, por favor. Cosa de tigre. Seguimos. Pobre Pepito, ¿no? Angelito, yo pensé que vos tenías poderes cósmicos como para, ¿no? Para decir, bueno, che, vos sabés que tenés razón. Te voy a dar una mano, te voy a decir, en vez de te voy a dar, te iría bien de campo, ¿viste? No, esa es la idea, ¿no? Que tratar de pasar un buen momento, gente. Tenemos que estar hablando de internet. Bien, seguimos. A ver si acá se cargó algo acá. Mira cómo quedó esto. Miren cómo quedó esto después del corte. Para que vean, miren, les voy a mostrar. Chip. A ver. Ahí lo estamos a ver ahí si podemos. No sé, a ver ahí. ¡Wow! Pasamos. Bien, está, mirá, fusilado, Obviamente se cortó, ¿no? Va todo de vuelta, andás a ver acá qué falta, a ver acá qué cargó. Mira, acá está vacío esto. Qué lástima, che. Bueno, a ver cómo está, si sigue el amigo acá en verde. Ahí está en verde, vamos a ver si sigue operando. Sí, ¿no? Mirá, sigue todavía esto. Ahí está. Bueno, ahí va en positivo la bolingueadora. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama esta canción, che? Espero que no se corte más, Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Podrías echarle un ojo al orito? Sí, cómo no, decime la temporalidad. La otra vez te sirvió el viernes, ¿no? ¿Viste? Yo no sé si fue el Pepe o el Angelito, pero ¿viste cómo se fue para arriba? Fue tremendo. No paró de subir, ahora está tremendo. Yo creo que estamos ahí, está amagando a caer, porque va a caer de todo lo que subió, pero te acordás, ¿no? Se fue el viernes, se fue y no paró más. ¿Qué hizo Pepe Mila? En una cuentita de alguien que estoy enseñándole, se metió en ventas. Obviamente con una pequeña técnica, ¿no? Ahí está la cuenta todavía, con un par de órdenes, ¿no? Dando vuelta ahí, Bien, seguimos. Bien, seguimos, gente.
¿Cómo le va Pepe Gatillo? Tanto tiempo estaba perdido, ¿viste? Se corta la luz y loco. Mandale un saludo, Angelito, a alguno de los Pepes. A ver, leele el horóscopo si quiere algo, vamos. Mientras estamos acá, ¿eh? Te da miedito meterte cuando se corta así internet, ¿no? Tremendo. Por eso siempre, gente, como le digo, no me paro, no me canso, perdón, de decirles, siempre tengan dos plataformas abiertas. Un celular, una aplicación en el celular y otra, no sé, en una tablet o en la compu. Un VPS sería lo mejor, si no querés gastar aunque sea el celular. Se corta internet, se corta la luz, seguís con el plan del celular, ¿sí? Pero ojo eso, gente, ¿sí? Porque si no tenías nada y tenías operaciones, acá no estamos con medias, ¿no? A ver, dame 3 naranjas, sí, no. Estamos en el mercado, ¿sí? Y hay que llenar la heladera. Aquí estamos, 1.70, vamos, esta ya me está cansando, no está haciendo nada el oro, gache. A ver, estamos en M1, a ver si me ponen acá la temporalidad. Bueno, mira, te digo a ojo, ¿no? De ojero, decía, ¿no? Ahí está, a ver, H1. Bueno, mira, obviamente, mira acá lo que marcamos, ¿viste? Esto es del viernes, me parece, ¿no? Son velas H4, sí, del viernes debe ser esto, me parece. A ver, el viernes fue 16, gente. Me parece que sí, 16 o por ahí, que me preguntaste vos, me parece, del oro. Y se fue para arriba, ¿viste? Como les dije, ¿eh? Mirá todo lo que subió. Igualmente, la idea no era que suba hasta allá, ¿no? Tenían que tener cuidado, pues se había un order block por acá, que les dije también, pero se veía que disparaba lindo. La distancia yo iba a ir, ¿te acordás que les dije en contra de los que están esperando el order block? Bueno, y siguió. Ahora, ¿qué puede pasar? Y el oro es terrible. Porque cuando vos pensás que ya en algún momento tiene que caer, acá estoy en H4, es terrible. Siempre una velita más, ya no tiene más máximos históricos, ya va al planeta Pepe a buscar los máximos, es tremendo. Mechas de rechazo las sigue. Mira, si llegase a romper en H4 estas zonitas, ¿sí? Ahí, mira, yo te doy acá algo, acordate, acuérdense, si rompe esa zonita, próxima llegada, otra mechita, ¿sí? Que eso parece poco, pero en M1, no sé vos qué temporada operás, pero, por ejemplo, si me voy a M5, ahí, ¿ves? Tenés esto. Obviamente que si sigue la caidita, wow, ¿no? Por ahora está jugando en una compresión de H4. ¿Cuál es la compresión? La compresión es esta. ¿Sí? Llegó, hizo un pico, un clímax, si querés ya pack, o una falla más que un clímax, donde hace un movimiento brusco hacia arriba. Si vamos a ver las diarias lo vamos a estar viendo. Se devolvió, pero no hay un pasado donde se apoyó, ¿sí? Entonces acá yo te marco altos hacia la baja, bajos hacia el alza, está comprimiendo. Tendrías que esperar que reviente si operás temporalidades grandes. También podés buscar zonas de oferta, que serían estas que están acá arriba, muy tentadoras, ¿sí? Porque puede. Y rechazo está haciendo. Puede seguir dentro de la compresión, ¿sí? Para que, no sé si estás viendo ahí, amplío un poquito, amplío. No se amplía, pero yo para que lo vean ahí, Pero, che. Ahí está, ¿ven? ¿Sí? Obviamente esto es subjetivo, porque son mechitas, Este mundo es de compresión. Dentro de la compresión encontrás también zonas que se vienen repitiendo porque está descansando, porque se agotó de tanto subir, como acá. ¿Ves? Este patrón que está acá es el mismo que estamos viendo acá. Muy parecido. ¿Ven? Son patrones. ¿Ven ahí? ¿Sí? Achico un poquito. Ahí. Para que voy a poner gráfica de líneas. Opa. No, ¿qué esto que pero ahí está, ¿ven? Impulso, pullback, descansa, rompe, si querés llamarle voz a esto, ¿sí? Break, rompimiento de el alto anterior o del bajo, en este caso el alto, se vuelve a apoyar y lo está haciendo, observen, en menor escala. Si lo está haciendo en menor escala, es posible que pegue un último suspiro para hacer un pullback y después seguramente agarrate, Catalina, que esto puede caer de forma brusca, ¿sí? Pero ojo, mirá las operaciones acá chiquitas, che. Obviamente lo importante en el oro, no operen nunca así, ¿sí? Si operas en scalping, ponelo así, porque el oro lo que importa son las mechas, ¿sí? Son los puntos de validación muchas veces que se toman como soportes o como ofertas
y demandas o soportes y resistencias, ¿sí? Mirá, tenés H4, una vela muy chiquitita, créeme que está descansando, pegó una subida bárbara, hizo un dip profundo, hace, no sé si fue ayer, intentó caer, no pudo, por algo es, lo están manteniendo, así que por ahora, si tenés diente de oro, no lo muestres, no te sonrías. Che, ¿qué pasa que no te reís? Es que tengo diente de oro, decís vos, ¿viste? Te lo van a querer sacar, ¿viste? Porque, bueno, están ahí las minas comprando, en vez de mineros para bicos, para el oro, es tremendo. 15 minutos, a ver. Y acá mira, te conviene técnica, ¿cuál podés utilizar? Un PP consolidado. Anda usando estos rangos que te dice: compras, venta, ventas, compra. Si a favor de la tendencia vas y hiciste una compra acá abajo, compra barato y sigue. Acá te pagás, si pusiste un lote, te pagás 0.2, 0.3 y seguís gestionando para arriba, ¿me entendés? Hasta la próxima parada, que sería esta, ¿sí? Estoy en M15 acá, ¿sí? Si estás en M1 vas a encontrar un fractal parecido, quizás bajista, quizás alcista, pero la idea es que está comprimido el precio en temporadas grandes. Tenés que, si tenés paciencia, esperar, ¿sí? Buscar alguna zona de order block, alguna zona de imbalance. Bien, ahí estamos, muchachos. Le tengo una gana a esta zona. Esta zona, si no la rompe, va a empezar a hacer altos. ¿Ven este alto, este alto, este altito en esta temporalidad? Quizás empieza a hacer piquitos hacia abajo para formar el Bar Simpson, ¿viste? Los pelitos. Y obviamente que acá abajo puede estar, pero antes va a apoyarse en esta zona para ir a estas zonas de soporte, ¿sí? Vamos a ver. Por ahora, si tomás como un fractal esta zona, en M1, puedes trabarla ahí, ¿ves? Donde ya hiciste un ángulo invertido y vas viendo si el precio puede buscar ventitas acá, ¿sí? Ya mismo, sabiendo que tiene una subida profunda, que sería esta. Ojo al piojo, no es lo mismo que en H4, ¿sí? Acá estamos en otro planeta, en otra temporada. Estamos en esta vela grande que está acá, que subió, que la tiene que venir a retestear de vuelta, a rellenar, ¿sí? Imagínate que vas y dibujás y pintás. Acá dibujo, falta pintar la otra mitad del espejo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y si llegase a esta zonita, para un tirito también interesante estaría muy bueno, ¿bien? En venta, ¿sí? Ahora, en el caso de que estás analizando, proyectando las temporadas grandes, está comprimido el precio, jugá en los rangos que están dentro. Escuchá. Uy, qué lindo. Bien, ahí vamos. Y este sigue que sigue. Catanguita que catanguita. Imagínate si estos fueran velas de H1. Tenemos 2 días acá. Obviamente que acá arriba seguramente tenemos un par de pips interesantes, ¿no? No 10 o 5, ¿sí? Pum. Mira cómo quedó esto, a ver si puedo ajustar ahí un poquito. Sí, ahí está. Bien, ahí seguimos. El oro negativo, poquitito. El bot positivo, pero muy poquitito también. Así que hay que esperar, ¿sí? Algún movimiento de volatilidad, ¿no? El momentum que ahí dispara y seguir la corriente en estas pequeñas temporalidades que estamos viendo, ¿no? Que son las que ahí es cuando haces la diferencia. Si no, te comes consolidaciones de 5 pip, 1 hora, 2 horas, 3 horas, para arriba y para abajo. 5 y 5, le contás 2 de spread, se va 3 y 3, ¿no? Es mucho para arriesgarse ahí, ¿no? Por eso hay días más volátiles que otros y hay pares más volátiles que otros, ¿sí? Me verás caer. Sobre terrazas desiertas, te desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos. Qué lindo, che. Me dejarás dormir Al amanecer. entre tus piernas, entre tus
extraño a Cerati, tremendo. ¿Quién no extraña a ese maestro, Me falta algo, ¿viste? Cuando no te llena todo, bueno, algo me falta. ¿Se imaginan la cantidad de canciones que podría haber creado si hubiese estado todavía en este plano terrenal, ¿no? Qué lástima, ¿no? Bien. Vamos. ¿Cuánto vamos del streaming? A ver si vamos. Por lo menos una hora tenemos que ir, ¿no? Una hora y media. A ver. ¿Quieren que veamos algún par más? Me avisan, No hay problema. Una hora y media. Buenísimo. Pasó a negativo el Aucada, a ver por cuánto. Y este me va a tener todo el día de vuelta hoy a mí, A ver. ¿Cuánto? Ahí está, bueno. No, sí, es negativo por el spread, obviamente, ¿no? Tremendo. Bien. Bien, gente, ahí vamos. Tum, 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 tum. Esto está esperando la noticia, sí. Vamos a ver, me parece que no es muy fuerte, pero hay que ver ahí. A ver qué pasa acá con la Libra Yen cuando llega una media móvil preparada por Pepe Mila. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se da vuelta la vela? A ver, hagan sus apuestas. ¿Qué dicen? A ver, estamos en M5 ahí. Está llegando una media móvil con perfil de volumen. A ver, dígame. ¿Qué hace ahí? ¿La rompe? ¿Hace una trampita, baja, deja mecha y va para arriba? ¿Qué dicen en M5? A ver. Vamos a ver quién le pega. Vamos. Ahí me está tirando una señal el teléfono, che. A ver qué dice acá. Oro short me tira, mirá. Igual que el análisis que le di a la compañera. Oro short me tira. A ver si se los puedo compartir, se los pego, Che, pero no lo tengo acá Comunicación sin emoción. A ver, vamos a verlo acá, a ver. Sí, está tocando, mira vos. Ahí está. Estamos en M15, ¿sí? Mirá, te paso la naranja mecánica, mirá. Para que borro el comentario. Fíjense en el bot, ¿no? A ver qué tira acá. Fíjense en esto. Voy a ir a dónde. A la otra plataforma donde tenemos las alertas de Pepe Mila. Estoy mareón. ¿En dónde? Estamos. A ver el oro, ¿dónde está? Oro, US30. Mirá el US30, qué lindo. No estaría mal ver el Nasdaq acá, A ver, vamos a ver acá el oro. Ahí está, ¿ven? Está tirando. No tendrías que meterte a venta a no ser que haya tocado acá la orden, porque es con un shell limit. Este es el 3-1, ¿ven? No es que acá tenés que salir, tiene que rebobinar, retroceder y tocar, ¿sí? Eso es. Si vas a M5, no dice nada, En M5 no tiene nada. En M15, ahí va, Ojo, no se van a tirar porque están esas flechitas, Escucha, que está aburrida. La estoy poniendo para tener una ayuda para ustedes. Si necesitan algún par ver, me van diciendo. Lo podemos proyectar nosotros. Y a la vez, alguna herramienta como esta para que vayan viendo. A la vez, las notificaciones las voy a estar ahí compartiendo por Discord, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia del que sabe y el que no? El que tiene una técnica Xinjiang, como Pepe Gatillo, que ya sabe un par. Si la señal se da bárbaro y respetás el 3D1, bárbaro. Y si se va en contra, muchas veces sacás un Xinjiang de la galera
y lo que era negativo se convirtió en positivo, ¿sí? Así que sumate a la dimensión 2 y a la dimensión sobre todo la 3, ¿sí? Ahí vamos a ver los pingos cómo trabajan, ¿eh? Comunicación sin emoción, deforme, nada. Nada. Oh. Ahí está. Bien, ahí seguimos. Ahí llegó a la media, ¿no? Ahí está, mirá, justo está en la media. A ver qué pacha ahí. Nada especial. Avísenme por favor si en Discord llegó la alerta del oro con el, por ejemplo, como es short, el share limit, el TP a 3-1 con el stop, ¿sí? Si aparece el que está, avísenme por favor. Se quedó, a ver si se da vuelta la amiga. Mirá, ¿qué te dijo? Puede caer, pero viste que ahí hizo. A ver, mirá. Que se dé vuelta, a ver. Sopla, a ver. Una luz, hay una luz en el túnel, ¿viste? Nada, si Pepe Mila. Y ahora, boom, para abajo, a ver. No, vamos, subí. Anda a tocar como pulva que el número redondo que está arriba. Acá, dale, a ver. Si te animas, si tenés la fuerza, la libra puede. Vamos. Ay. Angelito, ¿qué estás haciendo, Angelito? Estamos en M5 acá, ¿eh? Biribim. Comunicación. Vende humo short en el oro sacando señales. ¿Te imaginas? No estaría mal, ¿eh? Podemos poner ahí un Pepe vende humo, señales de Pepe vende humo, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Pero bueno, ahí. No ha llegado al disco. ¿No llegó nada? ¿Seguro? En avisos no dice nada. Porque compartí una imagen ahí, pero no sé si está el oro. En donde dice avisos, ¿viste? O notificaciones. Capaz que ustedes no lo pueden ver, a ver. Bueno, ahora después me fijo. Señales de Pepe Garqueta. Eso, ahí está. Pero va a ser en joda. No, pero vos sabés que después voy a hacer algún backtesting y les voy a mostrar. Es muy acertador por la cantidad de análisis que va haciendo dentro con sus parámetros, ¿no? Y 70-30, 80-20, tremendo, ¿eh? Ustedes vayan observando, a partir de hoy lo estamos probando, vamos a ver de acá una semana, 2 semanas, a ver el que va viendo, ¿no? Que vaya anotando, que vayan chequeando, a ver si cuántas se ganaron, cuántas se perdieron. Quizá le estamos errando en el par o en la temporalidad, hay que buscar en qué par y en qué temporalidad, sobre todo en qué sesión, tiene más profit, ¿no? El par. Entonces hay que ir viendo eso. ¿Cómo? ¿Y cómo lo hacemos? Y te vas al pasado, ¿no? Así, por ejemplo, acá, ¿ves? Y empezás a ver. Mira vos, ganó una, perdió otra, ganó otra. Ah, bien. Pero hoy, bueno, seguramente, ¿no? Estadísticamente puede ganar una más. Entonces, estás atento a esta, ¿sí? ¿Entienden? Bien, mirá, viste que te dije, respetó, por lo menos respetó, viste que venía a lo que voy. Porque obviamente puede hacer un retroceso como puede seguir cayendo. Pero lo que yo les estaba mostrando hoy, comprar, cuando venía cayendo y vieron esta vela grande, te daba miedito o no. Vos te ibas con venta o no. Pero bueno, viste lo que son las zonas de convergencia. ¿Viste? Números redondos, zonas psicológicas, alguna media interesante, no todas. ¿Ves? Ahí se frenó, ¿viste?
Quizás también acá tiene que ver justo con un bajo que hay acá. Coincide todo. Ahora, no quiere decir que va a llegar hasta acá. Quizás hace esto que está acá, quizás llega hasta el número redondo, quizás esta misma vela apoya con la próxima que va a tocar el redondito y después sigue haciendo la caidita, ¿no? Si vamos a un minuto, vamos a ver una formación alcista, ¿verdad? ¿Está bien? Y si en un minuto ves un doji, negro, hasta acá, vela de agotamiento y acá, venta, ¿eh? Hay que ver, ¿no? Escucha, pip, pip, esto es 5, ¿eh? Comienza la de 5, a ver cuánto le queda a la de 5. Un minuto más, a ver cómo comienza la próxima. ¿Que toca o que no toca? Para mí toca. A ver, sopla, ampliamos. En 5 estamos, ¿eh? Ahí le falta nada, ¿eh? Nada. Ahí. A ver la otra. Fíjense, la otra puede hacer esto. Hasta arriba y cae. Vamos a ver si es que esta se desinfló. ¿Viste lo que te digo siempre? A ver, vamos. Esto mismo, lo mismo para cualquier temporalidad, pero con la paciencia de cada temporalidad. Mirá, ¿qué te dijo? Es terrible, ¿eh? ¿Se pinchó? Se pinchó. Ahora, la próxima es probable que venga a buscar esta mecha o el número redondo para después caer, capaz, ¿no? Veremos. A ver. Mirá. Bueno, gente. Se me puso en rojo el AUCAD mientras, ¿eh? A ver, AUCAD. Bueno, ahí está. Está en rojo, está en positivo. A lo que voy, está por encima de la compra el precio. Pero el spread no acompaña. Ahí vamos, hay que esperar, se consolidó. Bueno, acá tenemos alguna vela, libra si marca ventas, compra acá, libra. Ahí está, mira la velita, eso es en 15, a ver en 5. Ahí está. Mueva. Mira, miren esta si lo hubiéramos agarrado acá, ¿la ven? Obviamente, quizás no, porque. No, sí, porque la tocó a la entrada, ¿ven? El numerito ahí. ¿Sí? Eso para el que no sabe operar tiene estas herramientas, ¿no? Pero si te dan resultado, bienvenido sea. Yo me meto siguiendo el accionar del precio. Pero ahí las tenemos, estoy probando, ¿no? Algunas cositas para compartir. Sé que hay algunos que no saben operar o que están aprendiendo o que no tienen alguna técnica, alguna estrategia. Acá van a estar viendo algunas cositas, ¿sí? Bien, ¿qué hora es? A ver. Esta es la vela de 5 minutos. Mirá, qué casualidad, párate, a ver si hace lo que les dije. Ahí va, toca a ver si toca el número redondo ahí. Y pic para abajo. Un poquito más, voy a ampliar más porque soy guapo, decía el amigo. Ahí está, a ver qué H está. ¿Qué H está? Vamos a bajar un poquito que no se ve bien. Ahí está. Bien, música. ¿Les gustó la música? Estaba linda, ¿no? Muy bonita. Escucha esto. Estamos a full y mañana veremos. Si es que estamos en vivo, ¿eh? Sí, llegó hace rato. Está el oro y otros 3 pares. Está el oro. Bien, muchas gracias. Solo está la última que subiste hoy. Mirá vos. Pero figura el oro ahí, ¿no? Algún par. A ver, voy a chequear ahora en un rato. Lo que pasa es que desde que se me cortó internet tengo que abrir 50 varias cositas tengo que abrir. Por eso no le estoy preguntando a ustedes. Claro, pero tiene que tocar donde pone la flecha o la línea para ver si dio la entrada o no. Exacto, es así. A lo que voy. Vos podés acompañar si ya va para abajo la tendencia, pero la idea de esta herramienta, ahora les explico cómo funciona, porque está la notificación de la entrada. Claro, ves, a lo que voy. Ven acá, por ejemplo, suponete que acá, ¿no? El precio, ¿no? Vamos a poner otro par, a ver. ¿Este cuál es? La libra yen. Bueno, acá por ejemplo, ¿ven? Esto sale, ¿no? Acá, ¿sí? Y vos en un tiempo establecido, no te va a quedar todo el día hasta que lo toque, pero tenés que poner un buy limit, un sell limit o una orden pendiente, a no ser que justo estés cuando lo está tocando y ahí te vas para arriba o para abajo un 3-1, por ejemplo, un 4-1, un 5-1, en este caso es 3-1, ¿sí?
Pero ojo, gente, Mira, ahí rompió ahí. Pensé que iba a frenar. Vamos a ver qué pasa ahí. A ver en un minuto las velitas cómo van. Mirá. Pero vieron la zonita que marcamos ahí con la media, ¿no? Qué bonito. Cuando en 5 veíamos que el precio caía, con susto, con un vacío hermoso para seguir la venta, vieron como muchas veces las herramientas, tampoco es que sea así, ¿no? Pero te pueden llegar a ayudarte a tomar una decisión de una compra en contra de la tendencia bajista que venía, ¿no? Y con la libra yen, que es una catanga de carrera, ¿no? Vieron que les dije, ahí llegamos a la media y a las zonitas que había, ¿no? No me acuerdo si era acá o en otra plantilla, Bien, seguimos. ¿Sigue positivo el AUCAD? No, ¿cuál es? Ah, el oro, bien, pero ese, a ver el AUCAD acá, en negativo, ahora se pasó para el otro bando, pero estamos ahí, mirá, nada, ¿sí? Bien. A ver, déjenme chequear esto de las notificaciones mientras me quiero sacar una pequeña duda. Mañana, si llegamos a estar, lo que puedo hacer es compartirles temporalidades más chiquitas, de 5 minutos, porque en 15, o a no ser que me digan ustedes, elijan, vamos a hacer así, mirá, elijan ustedes la temporalidad, lo que está, ¿no? Y los pares, vamos a hacer así, elijan ustedes las temporalidades, ¿sí? A la noche lo vuelvo a poner, ¿sí? Por si quiere alguno, dejo puesto un rato, no tengo BPS, cuando tenga BPS lo dejo todo el día, pero hagamos así, elijan ustedes por Discord o por Telegram, elijan los pares y la temporalidad y yo los voy poniendo, no sé, ponele el oro en M15 y el oro en H1, pongo los dos, o pongo la libra, el dólar, elijan los pares que ustedes quieran por la sesión que estamos, ¿no? Si estamos en la sesión de Tokio, quizá hay pares que no son importantes, igual el movimiento va a ser chico. Si comienza la de Londres, ¿no? Ustedes elijan los pares, las temporalidades, y yo les dejo esto puesto si hay notificaciones, y cuando consiga el bot para poder notificarlos van a aparecer ahí, ¿sí? En el Discord. Ahí estamos. Seguimos, qué lindo, Tear for Fear, decía el amigo. Al planeta Pepe. Al planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto, Coloca el oro, dale, sí, cómo no. ¿En qué temporalidad está ahí? Gestionando y aprendiendo día a día. Planeta Pepe vamos a volar. ¿Puede ser 25-13? Cripto, bro, y sin parar. Con Pepe Mila en la tripulación. Esto llega a caer, gente, me hacen un cuadro, Subite a la media al planeta, llegarás pasito a No por los indicadores esto, sino por lo que hablamos hoy, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lograr 25-13. Ahí está, 25-13, no alcanzo a leer. preferir la misma. Buah, que 65 me parece. Venite, ¿qué esperas? Venite, Es un Pepe más. Y acá arriba hay otra más, que todavía no tocó ni el stop ni el TP. Este es más grande la distancia. Obviamente que debe ser por ¿no? La distancia en este caso. ¿Cuánto ahí? Sí, está bien. A ver si hay 3-1. Acá tenemos, por ejemplo. Sí, acá tiene que ser. Sí, a ver ahí, 100. Sí, está bien. 3-1. Pasito a pasito a no perder. Dale que dale. Pasito a pasito lograrás, dale. Su Pepe más de planeta. Con la mechita lo tocó ahí, una puntita pic. Venite, ¿qué esperas? Venite, son Pepe más. Bien, ahí estamos. No sé si capaz que lo estoy mostrando, ¿no? Sí. Al planeta Pepe. Bien.
Bien, a ver, vamos a la gráfica nuestra, a la nuestra, todas son las gráficas nuestras. Cuando se corta la luz, si encontramos alguna también, si no tenemos que salir a guitarrear un poco, muchas veces cuando se corta internet. Ah, pará que no te estaba mostrando. No sé, ¿te estaba mostrando o no? No te estaba mostrando, pará, ahí está. Ahí está, a ver. ¿Qué esperas? Ahora sí. El oro, ¿cuál era acá? Ahí, ¿ves? 3-1, es 3-1. Acá también 3-1. ¿Sí? Objetivos 3-1 son. Si toca, tenés que mandarte, obviamente, con coherencia, ¿no? Si toca, me meto, ¿me entendés, no? Acá, la sensación está linda para este TP, o no, si hubiese tocado acá, porque venía en caída. Si ves esta gráfica en M15, podés ir viendo las estructuras mayores, ¿no? Esta, por ejemplo, todavía no la tocó. Puede ser que llegue, lo que les decía, mirá, ya hizo un 1, o la mitad, le queda 1,5 más o menos. A la vez salió esta también. Va lindo, Bien. El número es ahí, 25 13 64 me parece. Esa es la que está en Discord. Ah, buenísimo, bien. No sé en qué horario salió, Igual hay que chequear el horario porque no sé si es el horario local mío o el del broker que no sé. Todavía este horario del broker no sé bien cuál es acá de este broker. Vamos a volar. Bien, ahí estamos. Un día muy hermoso. Al planeta ya empieza a ganar. Subite. ¿Viste? A la nave. Y al planeta llegará. Bien, gente. Me voy porque estoy haciendo tiempo, ¿sí? Para ver si agarra alguna, ¿no? Pero ahí vamos, no cerró el bot de las bolingueadoras, que seguramente si no hay mucho, ¿no? Mucho movimiento, si está cerquita, ya lo miro, que estaba ahí a 3 pips. A ver. Bueno, ahí está, ahora pasa positivo cuando pase por encima del spread, cuando esté por acá pasa positivo, más o menos, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente, bien. Estamos, por eso está en negativo todavía, ¿sí? Está en negativo por eso, ¿bien? Ahora pasó positivo. Está loco, bien. No, gente, nos vemos. Chau. Me voy. Les voy a regalar una hermosa canción. 9:49:43 es la hora de la notificación. Bien. Y debe ser el horario de mi país. Creo. A ver, déjame ver acá. Sí, porque acá marca las 15 horas en el broker. Bien. Así que bueno, el horario es el de GMT-3 por lo que veo, Nos vemos, gracias Gaby. Ahora te paso, no me olvido, ¿sí? Ahora les comparto ahí el indicador, el mismo que te pasé a vos, Pepe. Si lo tenés, pasáselos. Si lo tenés vos, es el de los símbolos. Bien. O se lo paso ahí a la compañera que me lo pidió. Ahora yo se lo paso, no tengas problema. Bien. Gente, tranqui hoy, Hoy estuve con alertas, ¿vieron? Alertas de Pepe Mila y alertas por internet. Pero ahí estamos. Bien, me voy con un poquito de Pepe Mila y de fondo vamos a regalarles una linda canción como para pronta entrega, ¿la conocen? Muy bonita, de Virus, qué lindo tema. De ahí sale casi todo lo que tiene que ver con el pop rock de Argentina, ¿no? Inclusive Soda, el primer disco lo hizo, ¿cómo se llama? Virus. Bien, ahí vamos. Escuchate esto. Gente, me voy yendo, los saluda el Pepito. Vamos a ver mañana si estamos más, ¿no? Vieron que uno le pone todas las ganas, pero ya no depende de nosotros el corte de internet. Bien, gente, igual se sigue viendo en la otra plataforma, recuerden, se pasan a la otra cuanto mucho. Bien.
Bien, gente, si llega a andar bien esto que les estoy mostrando de las alertas, en mi caso no las voy a utilizar, pero ustedes, algunos de ustedes, si les sirve, bienvenido sea. Elijan los pares y las temporalidades, cuanto mucho, y yo lo dejo preparado para la sesión de Tokio o para mañana temprano. Así ustedes van viendo, ¿sí? Capaz que el streaming empieza antes, solamente con esas gráficas y las notificaciones, ¿sí? Si les sirve, ojo, no se metan porque sale, analicen si pueden, ¿sí? Si tienen duda, esperen, preferible esperar y no perder, ¿sí? Dinero, ¿bien? Y con el tiempo no lo van a necesitar, ¿sí? Van a operar seguramente sin nada de eso, porque la idea es que ustedes aprenden a operar con accionar del precio, ¿sí? Y obviamente el santo grial, ¿no? Que es la cabeza y gestión de riesgo, ¿bien? Y que obviamente con el tiempo lo positivo esté por encima de lo negativo, ¿bien? Chao, gente. Suavemente. Angelito, me voy. Bueno, que pases un gran día. Me hizo bárbaro el té. Muy bien lo del Pepe Alerta. Me pone contento que quieran ayudar a todos los Pepes del planeta. ¡Qué alegría! ¡Viva el planeta Pepe! Está re bueno el Angelito. Bien, nos vamos. Gente, súmense, suscríbanse, por favor, colaboren de esta forma. ¿Cuál es la forma, Pepe? Compártanlo con sus familiares, con sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus amigos. Y quiero que me traigan su raza. Tráiganme su raza acá, vamos. Quiero que estén ahí, todos unidos, aprendiendo. Quizás con el tiempo, ¿quién te dice, no? Que te puedo dar una mano y no depender más de nadie, solamente de vos mismo, y podés ayudar a otros también, ¿eh? Chau. Ojo, no es fácil tampoco, ¿sí? Según tu cabeza, según tu gestión, ¿sí? Es pasito a pasito. Chau. Gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Me lo digo a mí mismo, pero te lo digo a vos, que estás del otro lado, que lo intentás y no podés. Vos sabés que podés, vos sabés que sos gran persona, poderosa, fuerte. Solamente depende de vos, ¿sí? Muchas veces vas a encontrar en tu entorno los que dicen que vos no podés, pero vos podés, en todo, ¿sí? Siempre podés. Ahora, si ese día fue un día gris, hay otros colores hermosos que podés pintarlos otro día. Así que sí que podés, vos sabés. Chau, gente, nos vemos. Ni contemplarlas.